Buenos días, mi nombre es Ronald Emanuel Rivas Pérez. En este podcast les voy a hablar un poco de la miología, de las generalidades de la miología. Soy de la carrera de entrenamiento deportivo en el curso de morfología funcional. La definición de la miología. La miología es la parte de la anatomía que se encarga del estudio de los músculos desde sus diferentes tipos de clasificaciones en conjunto con sus elementos relacionados. Este estudio va relacionado no solo con la forma de cada músculo, sino que también se encarga del análisis de sus funciones, las cuales son múltiples. Bastaría solo con pensar en qué parte del cuerpo hay un músculo y con ello se determina de inmediato una función muscular. Así, por ejemplo, tenemos músculos relacionados con las bases óseas y con diferentes órganos o visceras y cuyas funciones serían el movimiento, ya que éste se genera por los músculos que están relacionados con las bases óseas para lograr el desplazamiento. El movimiento de la sangre o circulación, que se logra con la contracción muscular cardíaca. El desplazamiento del alimento por la contracción del músculo gastrointestinal, la evacuación de la orina por la contracción del músculo que constituye el sistema urinario, la evacuación de la leche por la contracción del músculo en la glándula mamaria y muchas otras funciones que, como se pueden observar, se derivan del órgano propiamente dicho al contraerse el músculo. ¿Qué son los músculos? Los músculos son motores del movimiento. Un músculo es un haz de fibra cuya propiedad es más destacada es la contractibilidad. Gracias a esta facultad, el paquete de fibras musculares se contrae cuando recibe una orden adecuada. Al contraerse se alarga o acorta y se tira del hueso o de la estructura sujeta. Acabado el trabajo, recupera su posición de reposo. Este sistema se encuentra sostenido por el sistema esquelético y al ser excitado por los impulsos eléctricos provenientes del sistema nervioso, hace que todo conjunto de tejidos de las diversas estructuras produzcan al movimiento, al cuerpo y función a las visceras. Vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de músculos y un poco de sus funciones. Músculos de la cara y del cuello. En la especie humana cobra gran importancia el poder reflejar el estado de ánimo interno por medio de una serie de muecas y gestos faciales. Mediante este acto, las personas pueden comunicar emociones, estado de ánimo y proveer a otros de una serie de información muy valiosa para la comunicación interpersonal. Estos movimientos o gestos son realizados por los músculos mímicos y pueden llegar a ser muy complejos. Esto explica la gran abundancia de músculos en la zona facial en comparación con otras especies animales. Los músculos mímicos se insertan en la piel y son muy pequeños. Son músculos planos, delgados y de escasa potencia. Son inervados por el nervio facial. Si un nervio facial se lesiona, se puede paralizar media cara. Músculo de los párpados y las cejas. Tenemos el músculo occipitofrontal o epicraniano, el músculo prócero o piramidal de la nariz, el músculo orbicular del ojo y el músculo corrugador de la ceja o superciliar. Los músculos de la nariz tenemos el nasal y el depresor del tabique o mirtiforme. En la oreja existe el músculo articular anterior, músculo auricular superior, músculo auricular posterior. Entre estos están muy atrofiados. Normalmente no se mueve la oreja, aunque hay gente que sí puede hacerlo. Músculo de los labios. El músculo elevador del ángulo de la boca o canino. El músculo buccinador. El músculo depresor del labio inferior o cuadrado del mentón. Músculo mentoniano o borla del mentón. Músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Músculo elevador del labio superior. El cigomático mayor, el cigomático menor. Risorio de Santorini. El músculo depresor del ángulo de la boca o triangular de los labios. El músculo orbicular de la boca o de los labios. El músculo platisma o cutáneo del cuello. Pasamos ahora a los músculos del cuello. La cabeza es
es una parte importante del cuerpo que debe efectuar movimientos en casi todas las direcciones del espacio. Los encargados de estos movimientos son los músculos del cuello. Se unen con el tronco y con la cabeza por diferentes zonas, por tanto se dividen en 3 grupos. Los músculos laterales son gruesos y potentes, corresponden a los músculos escalenos, ventral, medio y dorsal. Cuando trabajan juntos, sus funciones son: si toman punto fijo en las vértebras cervicales, se produce una elevación de la parilla costal, respiración. Si toman punto fijo en las costillas, atraerá la columna cervical y contribuirán muy secundariamente a la flexión de la cabeza. No son los flexores, muy importante resaltar, no son los flexores más importantes, aunque sí tienen una función netamente postural de mantenimiento de la posición de la cabeza en nuestros quehaceres cotidianos y deportivos. Son estabilizadores, equilibradores de la columna cervical, manteniendo la lordosis fisiológica cervical. Si se contraen unilateralmente, contribuyen en los movimientos de inclinación de la cabeza hacia el lado de la contracción. Los músculos hioideos son los músculos de la región anterior del cuello. Se insertan en el hueso hioides y le imprimen sus movimientos. Cuando trabajan juntos, sus funciones son soporte ventral del cuello, con una acción claramente antagonista a los músculos dorsales cervicales y en sincronía con otros 2 suprahioideos. Si se contraen todos, al insertarse en el esternón y en la clavícula, pueden contribuir a abrir la boca voluntariamente. Si mantenemos la boca estable y se toma un punto fijo en el esternón y la clavícula, puede contribuir a la flexión ventral de la cabeza. Si tomamos punto fijo en la parte superior, contribuyen secundariamente a la dinámica respiratoria. Pasamos a los músculos prevertebrales. Son músculos muy profundos, se encuentran delante de la columna vertebral y están pegados a los cuerpos vertebrales. Producen la flexión del cuello y la mayoría de ellos tienen varias porciones que se insertan en múltiples zonas de las vértebras o de las primeras costillas. Músculos de la cintura escapular y el tronco. Existen 5 músculos principales implicados en los movimientos de la cintura escapular. A fin de evitar confusiones y estructurar mejor su estudio, se explicarán aparte de la musculatura del hombro. Los 5 músculos de esta zona tienen su origen en la zona axial de la columna vertebral, con su inserción localizada en el omóplato y o en la clavícula. Este grupo de músculos son fundamentales para conseguir estabilidad dinámica del omóplato, por lo que sirven de base para los movimientos de la articulación del hombro, como lanzar, batear, entre otros. Músculo del trapecio. Este músculo efectúa la elevación del hombro, desplazando la escápula hacia la columna vertebral. Cuando todas las porciones del trapecio trabajan juntas, tienden a llevar la escápula hacia arriba y realizar la aducción al mismo tiempo. Este músculo también se utiliza para prevenir que las cavidades glenoideas sean empujadas hacia abajo cuando se levantan objetos con los brazos por encima de la cabeza. Músculo angular del omóplato. Este músculo efectúa la elevación de las escápulas junto al trapecio, o lo que se conoce como encoger los hombros. Adicionalmente, extiende el cuello si se usa en forma bilateral simultánea, o lo flexiona si se utiliza solo uno. Músculos romboides, mayor y menor. Estos músculos fijan el omóplato y trabajan conjuntamente con el trapecio para producir una aducción. Su función principal es acercar la escápula a la columna vertebral. Músculo serrato lateral. Este músculo se utiliza por lo general en movimientos que empujan el omóplato hacia adelante con una rotación ascendente débil, como lanzar en el béisbol o tirar en baloncesto. Trabaja
junto con el pectoral mayor. Músculo del pectoral menor. Este músculo se utiliza junto con el serrato lateral en muchos movimientos de elevación con las manos. Su función es llevar la escápula hacia adelante, alando el borde superior y alejándolo de las costillas. Cuando la escápula rota de forma ascendente, participa en la depresión. Músculos del tronco. En esta área se encuentran unos cuantos músculos grandes y numerosos pequeños. Es prudente inclusive dividir la región en plano profundo y superficial. Debido a la gran cantidad de músculos pequeños y profundos, para facilitar su estudio y posterior comprensión, comenzaremos estudiando el plano profundo y los músculos presentes en la columna vertebral, y posteriormente estudiaremos el plano superficial, tanto anterior como posterior. Músculo de la columna vertebral. El músculo más grande es el erector de la columna, que se extiende en cada lado de la columna vertebral, desde la región pélvica hasta el cráneo. Se divide en tres músculos: el semiespinoso, el dorsal largo y el iliocostal. Desde el borde medial al lateral presenta uniones con las regiones lumbar, torácica y cervical. De este modo, el grupo erector de la columna está formado por 9 músculos. Plano profundo posterior. Erector de la columna, semiespinoso. Dorsal largo, iliocostal. Esplenio, cuadrado lumbar, rotadores. Multífido, suboccipital. Serrato superior e inferior. Interespinoso, intertransverso. Plano superficial anterior y posterior. Pectoral mayor. Es el músculo más superficial de este grupo. De la piel lo separa su aponeurosis y el tejido mamario, en el caso de las mujeres. Este forma parte, junto con el músculo pectoral menor, de la región axilar. Músculo del tronco y la región abdominal. Músculo diafragma. Debemos tratar antes de todo el músculo del diafragma, ya que es la estructura encargada de dividirnos la cavidad torácica del abdominal. Se une a la parte inferior en la pared torácica. Es un músculo plano o ancho. Es el músculo inspirador más importante. Además de la inspiración, el diafragma interviene en los actos de expulsión: defecar, toser, parir, vomitar, soplar, silbar, reír, estornudar y hablar. El diafragma se origina en 3 porciones óseas: porción lumbar, porción costal y porción esternal. Músculo del abdomen. Musculatura anterior, musculatura lateral, musculatura posterior. El músculo recto del abdomen. El músculo piramidal, el músculo transverso del abdomen, el músculo oblicuo interno, músculo oblicuo externo, músculo cuadrado lumbar. Todos estos músculos desempeñan en la región del abdomen. Para finalizar, los músculos de esta región desempeñan múltiples funciones. Actúan como capa protectora de importantes órganos internos. Tienen una importante función respiratoria. Algunos de ellos tienen también una acción movilizadora de las extremidades. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.